usted me está indicando. Yo sí creo que hay que hacer una enorme diferencia A ver, ¿cuál es entre la la diferencia? gestión de Pedro Castillo y la gestión de la señora Boluarte. Paredes, congresista de la bancada de Acción Popular, se encuentra con nosotros conectada para dar su opinión sobre esos temas que están pasando en el país en estos momentos. Congresista, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Quiero partir por esta última información que tenemos desde el Parlamento con nuestra compañera Karen Santillán. ¿Ustedes van a dar el voto de confianza como bancada al gabinete Otárola? Bueno, yo no te puedo hablar como bancada, pero de manera personal considero que yo personalmente estoy viendo y evaluando dar mi voto de confianza a este gabinete por tres cosas. Considero que es un gabinete que de una u otra manera reúne las condiciones no solamente de meritocracia, sino de idoneidad, pero creo que todavía hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Pero eso está ya más en manos de la presidenta. Lo Ya. segundo, creo que nosotros necesitamos que nuestro país se ordene. Con eso nosotros no estamos avalando ningún tipo de violencia. Considero que las personas que han venido de una u otra manera acusando a la gente tienen que ser investigados y sancionados. Y lo tercero, creo que con el equipo nuevo que ha formado la señora Dina Boluarte, considero que los lineamientos y las políticas o programas que se tienen que implementar al país tiene que ver mucho con la reactivación económica y con la parte social principalmente, ¿no? Entonces eso hace también que se recupere la confianza en términos políticos a nivel de país, a nivel interno y a nivel externo. En el caso suyo, nos está hablando a título personal como Carol Paredes, en el caso suyo, ¿el factor Óscar Becerra podría ser quizá una situación que genere dudas si darle o no el voto de confianza? Porque se lo vincula, por ejemplo, a situación de presunta corrupción que se habría cometido en el tiempo de Alan García con una sobrevaloración en compra de laptops por 11 millones de dólares. Justamente nosotros vamos a tener una reunión hoy día para tratar este tema que tiene que ver con la SUNEDU. Nosotros consideramos que la SUNEDU se tiene que fortalecer en todas sus formas y también hacer las mejoras correspondientes como debe ser, ¿no? Lo que nosotros no podemos poner en riesgo es la educación de nuestros jóvenes, porque queremos justamente no solamente que sean competitivos, sino que tengan la formación adecuada. Y creo que allí tienen que hacer los ajustes necesarios como corresponde. Lo ideal sería que la presidenta genere una ley que derogue este tema que ha sido aprobado a nivel del Congreso, ¿no? Pero bueno, es una decisión más de ellos, pero considero que efectivamente se tiene que hacer los ajustes necesarios en términos de educación. Más si ella todavía lo está expresando así, ¿no? Y para cerrar el tema del posible voto de confianza que le dé usted al gabinete Otárola, ¿usted considera como sus colegas de izquierda que este gabinete no merece el voto porque está manchado de sangre con la muerte que se ha registrado en el país? Han sido 27 las contabilizadas, además de heridos en la parte civil y policial. Yo sí creo que mis colegas de izquierda, de centro y de derecha tenemos una enorme responsabilidad, no solamente con el Congreso, principalmente con el país. Y deberíamos ser los principales impulsores a la unidad, a la paz y que también se reactive la economía como corresponde. Nadie está a favor de las muertes, nadie está a favor de la violencia. Tampoco estamos a favor de las pérdidas económicas enormes que se están dando en los diferentes sectores de nuestro país, que nadie hace índice nada. Nadie está a favor de los heridos, de los policías y el enfrentamiento entre hermanos. O sea, no podemos estar en esa situación. O sea, si nosotros realmente queremos a nuestro país, mínimamente tiene que haber un nivel de desprendimiento para ver cómo y de qué manera podemos apoyar en buenos términos, sin perder nuestra labor de fiscalización, apoyar en las políticas, de repente dando opiniones, sugerencias, porque la decisión no lo tomamos nosotros, lo toma el Ejecutivo, y sobre todo en propuestas legislativas que contribuyan no solamente a la reactivación económica, sino también en mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Ahora, congresista Paredes, lo que usted lo menciona nos lleva a una respuesta natural, a una pregunta natural, y creo que los oyentes y televidentes también se están haciendo en esos instantes. ¿Y por qué no tuvieron la misma posición en el gobierno de Pedro Castillo? Cuando, por ejemplo, el gobierno de Castillo pedía el diálogo, pedía unir consensos, trabajar por los peruanos, y desde la parte parlamentaria no había ninguna actitud propositiva, solamente había una actitud de meterle cabe al gobierno, buscarle justificadamente en muchas ocasiones el tema de sanciones a ministros mal designados, pero no había esa
actitud proactiva de sumar esfuerzos para generar un escenario de diálogo y de gobernabilidad. ¿Por qué con Castillo no lo hicieron y por qué ahora sí lo quieren hacer con Dina Boluarte? En buena hora que me preguntes lo que usted me está indicando. Yo sí creo que hay que hacer una enorme diferencia. A ver, ¿cuál es la diferencia diferencia? De Pedro Castillo y la gestión de la señora Boluarte. Empezando. Nosotros hablamos bastante sobre el tema de paridad. La señora ha empezado a incorporar mujeres en su gabinete. Segundo, que la mayor parte de su gabinete genera confianza y también tiene los méritos en términos técnicos como corresponde. Exitosa. Tercero, que efectivamente el presidente Castillo era un asusador de primera juntamente con sus integrantes de su gabinete. Y además, las carpetas fiscales como 6, 7, o sea, ¿cómo tú puedes salir a favorecer o opinar a favor de alguien cuando sabes perfectamente que en vez de generar consensos, diálogos, el primero que generaba conflictos era el propio presidente? Ya, pero Castillo también muchas veces ha pedido el diálogo y el Congreso no se lo quiso dar. Y Dina Boluarte, la presidenta, por ejemplo, también está inmersa en el tema de la investigación de los dinámicos del centro, cuando ha sido señalada como la tesorera, la dueña de la cuenta bancaria que permitió finalmente financiar la campaña política de Perú Libre a través de las coimas de la licencia de conducir en Junín. O sea, Boluarte como presidenta también tiene el antecedente de investigación fiscal en su contra como presunto integrante de organización criminal. Yo creo que de todas maneras, sí he estado escuchando ayer su respuesta respecto a este tema de la presidenta, pero igual yo creo que hay instancias responsables en hacer el trabajo de investigación. Pero de todas maneras, yo sí puedo decir que frente al trabajo que ha venido desarrollando Pedro Castillo y con esta gestión, empezando desde su equipo, hay una enorme diferencia. Es más, en 1 año y medio no ha podido generar la reactivación económica en nuestro país. Lo único que ha generado son conflictos. Empezó en vez de levantar la autoestima de nuestra gente, empezó a trabajar la baja autoestima de nuestra gente, como diciendo que nosotros no se puede hacer las cosas cuando sabemos que nosotros los peruanos podemos hacer, y nos hemos levantado de las cenizas, ¿no? Entonces, yo sí creo que efectivamente, y además, usted me ha tocado el tema de la educación. Ni el propio presidente ha podido marcar una posición frente a la SUNEDU, por ejemplo. Ni el propio presidente ha podido marcar una posición frente al tema de educación. Todas las leyes, en su gran mayoría, observadas, cuando él en su discurso decía a favor de la educación y realmente nunca se han dado. Hablado sobre la reforma agraria, nunca se ha dado. O sea, ¿qué cosas se puede pedir o se puede decir de la gestión de Pedro Castillo? ¿Qué cosas buenas le ha generado al pueblo peruano Pedro Castillo? Yo creo que todo lo que se ha venido generando en términos legislativos ha sido parte del trabajo de este Congreso que ha venido haciendo en términos de recuperar y principalmente trabajando en la reivindicación de los diferentes sectores de nuestro país. Probablemente como políticas de gobierno o soluciones a los problemas nacionales de la población menos favorecida, Castillo lo que ha hecho es mentir a la población y no cumplir ninguna sola promesa que hizo en cada aparición pública en espacios abiertos en esas regiones del sur del país sobre todo. Pero socialmente también ha logrado visibilizar el descontento nacional respecto a cómo nos encontramos en estos momentos polarizados y además la forma como es que la gente del sur del país, más aún, exige el tema de la Asamblea Constituyente. Un escenario que para la presidenta Dina Boluarte en estos momentos no es posible, aunque tampoco lo ha descartado. Congresista Paredes, escucha con nosotros, por favor, lo que mencionó la presidenta precisamente aquí en los estudios de Exitosa en la entrevista que sostuvo con nuestra compañera Karina Novoa sobre el tema de la Asamblea Constituyente. Que el pueblo decida sobre una Asamblea Constituyente. Es correcto, inclusive a los señores de la derecha, aunque muchos dicen no queremos que nos identifiquen así, a los peruanos que están en oposición a la Asamblea Constituyente, no hay que tenerle miedo a querer ordenar seguramente a través de una asamblea. A veces se estigmatiza demasiado. La asamblea es la representación de todos en un conjunto humano, donde se van a debatir diversas ideas, los que están a favor, los que no están a favor, los que están en el medio, y de allí saldrá una conclusión final. Congresista Paredes, ¿cuál es su opinión sobre lo que dijo la presidenta Boluarte? ¿No descartó Asamblea Constituyente? Mira, yo respeto mucho la opinión de la presidenta Boluarte,
pero también tengo que ser conscientes cuáles pues son las acciones urgentes e importantes que se tiene que empezar a trabajar a nivel de país, ¿no? Entonces, si estamos hablando justamente que tenemos que trabajar la reactivación económica en los sectores que necesita nuestro país, entonces yo creo que hay que tener clarita yo voy a votar la cuestión de confianza por esas políticas y lineamientos o programas que esta gestión va a empezar a trabajar a favor de la ciudadanía. El tema de la Asamblea Constituyente, hay que tener claro qué pues es una Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, queremos una nueva Constitución, entonces que se diga sobre qué puntos se van a trabajar en la Constitución nueva, en términos económicos, en términos sociales, en términos de cuál es su prioridad. Porque eso también se puede trabajar a partir de las propias enmiendas que se pueda desarrollar en la propia Constitución. Claro, pero justamente viene el descontento. Aquellos que están a favor de una nueva Constitución, aquellos que no están de acuerdo con una nueva Constitución, que no están de acuerdo que el Congreso de la República haga reformas en parches, en partes, y por qué mejor no le consultas a la población si quiere una nueva Carta Magna. Y yo tomo lo que dicen los de la izquierda y lo que dijo, por ejemplo, Ney Durán, exministra de Estado, conversando con nosotros en el bloque anterior, donde cuestiona el por qué la oposición se opone a un referéndum. Lo que se quiere es que la gente se pronuncie, que le digan, ¿quiere una nueva constitución? ¿Quiere una asamblea constituyente? ¿Por qué esa negatividad de evitar que la gente se pronuncie referéndum, congresista Paredes? No le he escuchado muy bien la última parte. Ya, ¿por qué pero no? Lo que sí te escuché es cuando hablas de los descontentos. Hermano, el descontento no solamente existe en la zona sur, existe en todo el país. Yo vengo de la región San Martín, donde el descontento es terrible, porque no hay una buena asistencia técnica, por ejemplo, para nuestros agricultores, no hay buenas carreteras, no tenemos buena energía eléctrica, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el descontento es general, y eso no es de ahora, es de todo una buena cantidad de años, que lamentablemente, y que eso no se puede volver a cometer, es que siempre ha habido representantes que han tomado decisiones por la ciudadanía y que nunca han respondido a esas demandas y necesidades. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? A través de las reformas constitucionales, políticas, que justamente se está trabajando por el adelanto de elecciones, se debería trabajar todos, y que tiene que haber un nivel de desprendimiento, es justamente para que este tipo de gente improvisada, porque tiene antecedentes como terrucos, violadores, narcotraficantes, o que tengan sentencias, efectivamente no estén gestionando el país, porque efectivamente no tienen noción de lo que realmente quiere el país. Ya, ustedes como bancada o usted como congresista de Acción Popular va a plantear ciertos filtros, restricciones para aquellos que quieran postular en las próximas elecciones generales. Y cuando hablamos de las reformas, hay que tener claridad también sobre qué reformas pues estamos hablando. Por ejemplo, ¿no? ¿De qué reforma estaríamos hablando? Deberíamos hablar. El tema de la bicameralidad, tiene que ver, aunque a mucha gente no le agrade y que hace bulla el tema de la reelección. Justamente se tiene que modificar el artículo 117 de la Constitución, donde te dice que el presidente, mientras sea presidente, no puede ser investigado, hay que investigar, que las personas que asuman la presidencia y el Congreso tienen que ser personas idóneas, ¿no? Que no tengan justamente antecedentes, que no reúnen las condiciones como para poder representar no solamente al Congreso, sino al país, ¿no? Entonces, así como esas reformas y otras que pueden ir pareciendo, tenemos que tener claritos qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere y qué tipo de país queremos, ¿no? Pero el Congreso, por ejemplo, tiene mucha responsabilidad con lo que está pasando en el país. Por ejemplo, ¿por qué una reforma en el reglamento del Parlamento en la cual se pueda inmediatamente suspender, inhabilitar, expectorar, desaforar un parlamentario acusado de abuso sexual? Recién, ¿cuánto tiempo ha pasado, congresista Paredes? Y recién se está viendo el caso del parlamentario Freddy Díaz, que está con una suspensión de 120 días sin goce de haber. Recién en la subcomisión de acusaciones constitucionales se está comenzando a evaluar el tema particular de este parlamentario para que sea inhabilitado. ¿Por qué no hacen, por ejemplo, reformas en extremo? Como pasa también con el congresista Wilmar Helera, que está prófugo de la justicia, pero que sigue en estos momentos en la planilla parlamentaria. Como parte de la comisión, yo te voy a hablar de mi comisión de ética. A ver. Específicamente, estamos trabajando como corresponde, con los tiempos que corresponde y respetando el debido proceso. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Ahora la subcomisión de acusaciones constitucionales, tengo entendido que ya aprobaron el desafuero del congresista que usted me está mencionando,
y así sucesivamente seguramente van a ir trabajando como corresponde. Pero el debido, Hasta que pero en congresista, ¿el debido proceso te alcanza meses? ¿Por qué en el caso de Pedro Castillo se ha hecho inmediatamente su vacancia, inmediatamente detenido e inmediatamente encarcelado? Y Freddy Díaz, acusado de abuso sexual, aún sigue libre, está con suspensión y ahí sí respetan el debido proceso. ¿No es un doble rasero, doble moral, doble lectura de la realidad Bueno, nacional, congresista? Yo respeto tu opinión, pero no te olvides que Pedro Castillo, él solito se ha vacado desde el primer día de su gestión. Pero le hago la comparación con un abusador sexual. El que ha generado su golpe de Estado no ha sido el Congreso, ha sido él, ¿no? Entonces, el Congreso, haciendo uso de sus facultades como corresponde, ha hecho el trabajo que le corresponde. No se ha hecho ninguna cosa anticonstitucional. Claro, no digo eso, sino la celeridad con la que se aplicó la sanción contra Pedro Castillo y la forma como con guante de seda respetan el debido proceso, no hacen modificaciones algunas para que Freddy Díaz inmediatamente pueda ser desaforado del Parlamento. Y él puede regresar antes de que le terminen suspendiendo o desaforándolo. ¿No? O sea, ya se ha hecho el desafuero como corresponde. En todo caso, habría que preguntarle a la presidenta de la subcomisión para ver cuál ha sido el procedimiento. Bueno, no se ha hecho el desafuero, ha sido suspendido por 120 días. Bien, congresista Paredes, muchas gracias por la comunicación alcanzada. 11:59 minutos.